Muy buenas noches, queridos televidentes, y bienvenidos nuevamente a su programa favorito, Colombo Economía, transmitido como de costumbre por su canal Telemolusco. Transmitiendo desde nuestros hogares, dadas las circunstancias de emergencia en la que nos encontramos por la crisis sanitaria. En el día de hoy tenemos el placer de contar con la presencia de dos grandes panelistas de sectores totalmente contrarios, para debatir un poco acerca de cómo está Colombia en este momento y cuáles serán las opciones que nos esperan a un futuro para superar esta crisis provocada por el COVID-19. Por un lado, estamos con el nieto de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Sergio Andrés Sarmiento Angulo, quien es empresario, banquero y constructor colombiano. Actualmente es uno de los miembros más importantes de la junta directiva del Grupo Aval. Creció en el seno de una de las familias más representativas de la élite colombiana. Es economista de una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, con maestría y doctorado en varias universidades europeas. Sergio, muy buenas noches. Buenas noches, Samuel, ¿cómo están, queridos televidentes? ¿Cómo están? Buenas noches para todos. Samuel, para mí es un placer estar acá esta noche compartiendo con ustedes esta entrevista que para mi gusto es de temas importantes que vamos a tratar, y muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias al canal Telemolusco que también me hizo la invitación, Samuel. Por otra parte, también contamos con la presencia del congresista Andrés Fernando Chacón Romero, quien fue uno de los candidatos más votados en las pasadas elecciones del año 2018. Economista de la Universidad Externado de Colombia, doctorado en Nuevas Tendencias de la Administración Pública en la Universidad de Salamanca, autor de diferentes artículos y libros sobre tendencias alternativas para la economía. Andrés, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches Sergio, buenas noches Samuel. Es muy grato para mí poder compartir algunas experiencias de lo que ha sido esta coyuntura y proporcionar algunas alternativas para poder solucionar esta crisis económica que tanto afecta a todos los colombianos. Bueno, ya entrando en materia acerca de lo que nos gusta, que es la economía. Hace unos meses, en muchos medios de comunicación nacionales e internacionales se refirieron al crecimiento que había tenido la economía en Colombia como el logro más grande desde el 2014. Y se llegó a decir que la economía colombiana era la más estable de la región, teniendo en cuenta el crecimiento del Producto Interno Bruto en 3,3%, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE. No obstante, con la aparición del virus COVID-19 y la implementación de las medidas en pro de la salud pública, es evidente que estas cifras se están viendo afectadas y rezagadas por las medidas de aislamiento preventivo que el gobierno ha implantado en los últimos meses. Teniendo en cuenta que un gran porcentaje del Producto Interno Bruto dentro de las cifras dadas por el DANE proviene del sector financiero, ¿qué medidas ha tomado la banca en pro de la reactivación de este sector económico, Sergio? Bueno, Samuel, principalmente las entidades financieras en medio de esta pandemia nos hemos visto obligados a encontrar soluciones en pro de nuestros clientes. En este marco coyuntural y el tema que estamos hablando, tenemos que tener en cuenta lo que nos ha dicho Asobancaria, que es el gremio representativo del sector financiero, ya que hace unos días expuso que dentro de las medidas adoptadas por nosotros como banco, tenemos que otorgar nuevas soluciones y condiciones para los créditos de personas y empresas, tanto persona natural como persona jurídica que se haya visto afectada por la pandemia. Una de las condiciones, Samuel, que nos está planteando Asobancaria es que los créditos no tengan una mora mayor a 30 días. Es de recalcar, Samuel, que no todos los bancos tomaron las mismas medidas. Nosotros como Grupo Aval y nuestras filiales, las que ya conocemos, en este caso sería Banco de Bogotá, Banco Popular, Banco de Villas y Occidente, anunciamos como una solución clara y concisa que las transferencias por medios de canales electrónicos, como lo son el canal transaccional y la banca móvil, no tendrán ningún tipo de costo por los próximos 60 días, Samuel. Lo mismo realizando transacciones en los call centers. Para los clientes que realizan transferencias por ahí, no generará ningún costo. Esto con el fin de que, Samuel, de aliviar el bolsillo de las familias colombianas. También estamos hablando de una tasa de interés del 0,95 mes vencido, que es con compras por tarjetas en grandes superficies, en droguerías, con un plazo de 36 meses, Samuel. Sería la segunda medida. Nosotros como Grupo Aval buscamos también aliviar el impacto sobre la liquidez de las empresas,
de los sectores que sean más afectados y menos favorecidos a través de la línea de crédito Colombia Responde en alianza con Bancolder, Samuel, que otorga créditos con liquidez hasta por 5 millones de pesos, con un plazo de pago de 3 años y 6 meses en un periodo de gracia. Además, los bancos, Samuel, de nuestra red Aval, estamos facilitando el pago de los pensionados sin necesidad de que se acerquen a alguna de nuestras oficinas. Esto con el fin de que, Samuel, de implementar las medidas del gobierno nacional. Ustedes me preguntarán cómo se va a hacer este pago de pensionados. Muy fácil, Samuel. Implementando cuentas de ahorro automáticamente. Únicamente con una llamada, el cliente ya tiene su cuenta en la casa, Samuel. Esto con el fin de que nuestro cliente se cuide, no salga de la casa, lleve las medidas del gobierno, que cumpla su protocolo de seguridad, Samuel. Estas son las medidas que estamos tomando como Grupo Aval en estos momentos, Samuel. Andrés, ¿qué opinión tiene acerca de lo que nos está contando el día de hoy Sergio acerca de la banca? A pesar de los intentos de la banca por generar todos estos alivios crediticios que describe Sergio, es bien sabido que el sector financiero siempre ha priorizado por obtener un cierto beneficio en medio de las crisis, como ocurrió en el 2008 con la crisis económica mundial. Y a su vez es bastante preocupante, ya que siendo sinceros nosotros somos un país que vivimos al debe. Y estos supuestos alivios no vendrían siendo más que paños de agua tibia, al dar a la clase media como solución frente a esta crisis el endeudamiento. Además, esto a futuro incrementaría de manera considerable la deuda que tienen las personas con las entidades financieras. Esto sin tener en cuenta que las medidas tomadas por los bancos no abarcan el grueso de la población, ya que las personas que actualmente pueden estar teniendo mayores dificultades económicas no son aquellas que tienen acceso a tarjetas de crédito, a tarjetas bancarias. Son esas personas de estratos bajos, de estrato medio, que viven del día a día, que su mayor ingreso proviene del trabajo informal. Bueno, teniendo en cuenta la crisis sanitaria por la que el país está pasando actualmente y sabiendo que dentro de las necesidades primordiales de los ciudadanos está la alimentación, que depende principalmente del sector agrícola y que las grandes ciudades necesitan estar en abastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad, ¿qué soluciones han generado por un lado ustedes como banca y qué soluciones han generado por parte del Estado? Samuel, la producción agropecuaria, como bien sabemos, no puede detenerse por nada del mundo, por lo que es primordial cuidar y velar la salud de cada uno de nuestros trabajadores ante esta infección del COVID-19. Junto con la evaluación del peso, crece la incertidumbre económica y social en Colombia. Uno de los sectores que usted bien sabe y puede verse más afectados ante esta situación es el agropecuario, uno de los más importantes del país y además de ser pieza fundamental y clave para el sustento de muchas familias colombianas y familias campesinas más que eso. Por otro lado, hay que tener en cuenta que parte de la producción agropecuaria no está ligada a cadenas productivas. Se hace necesario que se creen estrategias para la logística de distribución de todos los productos derivados de los agronegocios y la adquisición de sus insumos para su producción, Samuel. Hay que tener bien en claro eso. Para el sector agropecuario, ¿qué se ha buscado? Implementar el acceso rápido a créditos para que los productores del campo, con el propósito de incentivarlos, hayan y creen un abastecimiento de productos agropecuarios y seguridad, para que haya seguridad alimentaria en todo el país. Más que eso, Samuel, nosotros como Grupo Aval estamos buscando estrategias buenas, estrategias para que se sientan seguros nuestros campesinos y puedan adquirir un crédito rápido y fácil con nosotros. Eso es lo que nosotros estamos buscando para nuestros campesinos, que estén seguros de que con nosotros tienen la mano y pueden contar, Samuel. Como ya lo había anunciado el presidente Iván Duque, en el paquete de medidas adoptados para mitigar los efectos de la recesión por la pandemia, el gobierno puede destinar créditos blandos para todos los sectores productivos, especialmente para el sector agropecuario, en donde se van a garantizar los recursos a los campesinos con tasas bastante asequibles y muy blandas, y son bastante importantes, específicamente para promover la producción nacional, en aras de mitigar la necesidad de más importaciones y de esta manera proteger el precio local.
Antes de que Colombia decidiera adoptar de lleno las recomendaciones descritas por Inglaterra y por Estados Unidos en el Consenso de Washington, en Colombia se utilizaba el modelo de industrialización por sustitución de importaciones. En este modelo, el Estado, a pesar de tener fuertes críticas por considerarse demasiado proteccionista, era evidente que tenía una mayor consideración con respecto al agro colombiano. Fue en esta época en donde el Estado compraba las cosechas y posteriormente las distribuía. También fue la época donde se crearon las grandes superficies de distribución, como Corabastos aquí en Bogotá o la Plaza Mayorista en la ciudad de Medellín. Andrés, entonces usted está de acuerdo que desde la banca que se financie y se promueva la producción agrícola nacional con la serie de créditos que propone el sector financiero y que el doctor Sergio nos describe hoy, y a su vez se lleven a cabo los lineamientos del gobierno para asegurar la protección de esta producción agrícola nacional. Sí, Samuel, evidentemente, aunque sería un poco osado intentar cambiar todo este modelo actual, el modelo neoliberal de la globalización, y volver a un estado intervencionista, porque se tendrían que hacer modificaciones en los aranceles y poner restricciones nuevamente a los productos que provienen del extranjero, pero sería una medida en pro de cuidar a nuestros campesinos y a todo el sector agrícola que ha sido un tanto olvidado desde hace algún tiempo, pero esto generaría un nuevo paradigma en la organización del Estado. Entonces, en este sentido, es necesario redefinir nuestros proveedores, compradores y comercializadores desde ya, para generar alianzas que agilicen nuestros procesos de compra y venta de productos agrícolas en el exterior. Gracias a los dos por estas rondas de preguntas que hemos resuelto. Vamos ahora a darle paso a nuestro corresponsal Pedro, que se encuentra en este momento realizando una entrevista en la calle con las personas del común para ver qué tanto conocen acerca del tema de economía en tiempos de coronavirus. Adelante, Pedro. Hola, ¿qué tal? Estamos acá con Pedro desde calle 80. Pedro, cuéntanos, ¿cómo van las entrevistas? Sí, Samuel, estamos aquí desde calle 80 con un tremendo aguacero. Pero bueno, aquí seguimos preguntándole a los jóvenes sobre la economía de Colombia. Sígame por acá. Señorita, ¿cómo está? Hola, bien. ¿Cómo es tu nombre? Camila. Camila, ¿te puedo hacer una serie de preguntas? Sí. Perfecto. Camila, ¿qué opinas sobre la economía antes y después de la pandemia? Pues antes la economía era estable, había negocio, había trabajo, había estabilidad económica y ahorita pues está muy mal porque afecta a demasiados sectores de la economía. Perfecto, Camila. ¿Y qué factores piensas que son más favorecidos en este tiempo? En este tiempo principalmente los financieros, todo lo relacionado a los bancos y el e-commerce, todo lo virtual. Ese Per- sector. Perfecto, Camila. ¿Y cuáles son los que no? La agricultura, el turismo, la manufactura, eso principalmente. Vale, muchísimas gracias, Camila. Que pase una buena tarde. Dale, gracias. Muchas gracias, Pedro. Dentro de los principales problemas que actualmente tiene Colombia se encuentra el desempleo, teniendo en cuenta cifras del Departamento Administrativo de Estadística DANE, quien para abril del año en curso presentó que el índice de desempleo en Colombia es del 19,8%, con un incremento del 9,5% comparado con cifras del año pasado. Es de resaltar que igualmente, dentro de las cifras que brinda el DANE, alrededor del 40% de las personas que actualmente cuentan con un empleo trabajan de manera informal. En el marco actual del coronavirus y teniendo en cuenta las medidas que se han venido tomando del aislamiento preventivo, este índice tiende a aumentar. ¿Cómo creen ustedes que las familias de estrato 1 y 2 están haciendo para su sustento y qué soluciones plantean frente al problema del empleo informal y el desempleo? Bueno, Samuel, me parece muy interesante su pregunta. Desde donde yo lo veo, el gobierno ha brindado muchos subsidios con el fin de solventar a las personas en condiciones precarias, no solamente a los desempleados. Si bien es cierto, Samuel, a las personas que se encuentren en condiciones de desempleo o con un empleo informal, hasta donde lo tengo claro, una gran mayoría de estas personas cuentan con puntajes bajos de CISBEN y aplican a estos subsidios que da el Estado, como lo son Familias en Acción, Ingreso Solidario
Hoy en día el gobierno incluyó en el decreto 801 que se emitió el 4 de junio que busca brindar una ayuda económica para aquellas personas que pierdan su empleo. Nada más y nada menos, se trata de dar un auxilio económico de 160.000 pesos, el cual se hace llegar dentro de los 3 meses, después de hacer el trámite, a través del mecanismo de protección al cesante. Esto opera en las 43 cajas de compensación familiar del país, Samuel. En esta medida, el gobierno nacional está buscando aliviar la disminución de ingresos que han tenido los hogares colombianos, en donde los integrantes de alguno o Y motivo hayan perdido su trabajo en el marco del estado de emergencia económica. Indica el gobierno, Samuel, que en gran medida, de donde tengo claro yo, que aplican también las personas trabajadores dependientes, clasificados en categorías A y B, que hayan quedado cesantes y que en su debido tiempo hayan apoyado las cajas de compensación familiar. Eso sí, téngalo claro que es por un periodo mínimo de 6 meses continuos en los últimos 5 años, Samuel. Otro tipo de indicador que plantean para esto es que las personas que no hayan sido beneficiadas por el mecanismo de protección al cesante en los últimos 3 años tienen que tener en cuenta lo importante que es aplicar a este subsidio, que es que el cesante se acerque a las cajas de compensación familiar, porque allá es donde le van a realizar todo tipo de trámites, la recepción, validación y el otorgamiento del auxilio, Samuel, a los beneficiados, y que aparte de eso lo remiten al Ministerio de Trabajo en un listadito de donde están los aprobados y los postulados y los que pasaron la mayor parte de filtros. ¿Con qué? Con la certificación del director administrativo y el revisor fiscal, Samuel. O sea, dígame si esos 160.000 a usted no le van a servir. Obviamente sirve. Me parece un auxilio que está brindando el gobierno muy bueno para los desempleados, los trabajadores informales. Porque 160.000 que usted no tiene en el bolsillo, Samuel. Sí, Sergio, yo comprendo y estoy al tanto de todo este tipo de lineamientos y políticas públicas adoptadas por el Estado. Pero una vez más es evidente que el sector financiero realmente ha sido el mayor beneficiado en esta crisis, pues él es el responsable de generar todos los giros, todos los montos asignados por el gobierno a las diferentes personas que son beneficiarias de estos subsidios y se encarga de realizar todas las transacciones. Esto no es gratis. Posteriormente, pues a mi parecer, Samuel, todas las políticas generadas y los montos recibidos por las personas en condiciones de vulnerabilidad o que han perdido sus empleos, realmente no atienden a las necesidades del sector comprometido, puesto que el hecho de girar un monto de dinero creo que no es la solución para las dificultades que atraviesan gran parte de la población en las diferentes zonas del país. Por mi parte, apoyo las propuestas realizadas en los últimos días de generar un monto mínimo vital que atienda las necesidades de alimentación, vivienda, educación y salud, entre otras, y que dicho dinero sea entregado directamente a las personas que se vieron comprometidas o están afectadas por la propagación del COVID-19. También creo firmemente que el Estado tiene la capacidad de generar las políticas para reactivar paulatinamente el sector económico, creando políticas encaminadas a la generación de nuevos empleos por parte del Estado, con el fin de que las personas afectadas por la crisis puedan acceder a estos y así generar un salario. Posteriormente, este salario sería pues gastado en la adquisición de bienes y servicios. A fin de cuentas, activaría de manera gradual la economía en todos los sectores comprometidos en esta coyuntura. Bueno, queridos televidentes, vamos a ir con nuestro corresponsal Sergio, que está haciendo algunas entrevistas acerca de qué piensa la gente del coronavirus y la economía actual. Adelante, Sergio. Y seguimos con Sergio Cáceres desde Calle 80. ¿Cómo estás, Samuel? Vamos a hacerle una entrevista a un ciudadano de qué piensa de la economía actual en el país. ¿Listo? Caballero, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Pedro. Pedro, ¿cómo está? ¿Qué piensa de la economía actual en el país? ¿Cómo está? No, pues yo pienso que la economía del país tiene un déficit, pues ya que vemos el poco empleo en el país, no hay producción,
entonces pues eso quiere decir que hay desempleo, no hay consumo, no hay producción, entonces Bueno, creo que Pedro, está mal. ¿qué sector piensa que se está viendo más favorecido en estos momentos? El sector más favorecido pues es el financiero, ya que pues, ¿Por qué? pues yo creo que porque ellos siguen recaudando, siguen haciendo préstamos, ellos siguen cobrando intereses y bueno y demás. Bueno, Pedro, ahora le hago una pregunta. ¿El menos favorecido para usted cuál es? El menos favorecido es el agrícola. El Listo. agrícola, sí. Pedro, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Bueno, que esté muy bien, hasta luego. Por otra parte, hemos visto en los últimos días cómo el gobierno, en cabeza del señor presidente Iván Duque, ha intentado dar un impulso al sector económico en el segundo semestre del año, tomando decisiones desde el sector de la tributación. Una de estas medidas directas es el no cobro del impuesto IVA para las compras realizadas en ciertos días, como en el caso del pasado 19 de junio. ¿Qué piensan ustedes acerca de esta medida implementada por el gobierno nacional? Bueno, Samuel, principalmente para mí los días sin IVA son una de las medidas que el gobierno nacional definió en el año 2019. ¿Qué busca esto? Impulsar el comercio en los países, fomentar la formalidad y la bancarización. Ante la crisis generada por la pandemia, se han dado muchas formas y relaciones con lo que es la propuesta inicial como tal. Según lo consignado en el decreto 682 del 2020, sus fechas se anticiparon y se amplió el conjunto de productos con este beneficio y se elimina el requisito de las facturas electrónicas, Samuel. Toca tener en cuenta eso, toca tener en cuenta que la pandemia cambió y estos días sin IVA buscan además impulsar las ventas y los ingresos de los comerciantes, Samuel. Generar beneficios para los consumidores, al permitir y adquirir una serie de productos menores a los precios habituales. ¿Listo? Toca tener claro esto, Samuel. Y me perdonará al fondo porque me tocó venirme para el estudio porque ya me estaban sacando del otro lado, Samuel. Bueno, otras de las cosas que yo le digo es que hay unas opciones para pago de deudas tras el COVID-19. En primer lugar, una de las recomendaciones es hacer una planeación de las compras que se desean hacer en ese momento, pues se pueden caer en la tentación de adquirir diversos artículos por tener un precio menor, pero que realmente no son necesarios, Samuel. Tenemos que tener muy en claro eso. La decisión que resulta arriesgada en un momento de incertidumbre económica como la que atravesamos actualmente, Samuel. Las compras tienen un alto componente emocional, es decir, me voy a explicar bien, Samuel. En muchas ocasiones decidimos con el corazón por los impulsos o por la alegría del momento, sin mayor cálculo. Ante el consejo es mantener la cabeza fría a la hora de hacer estas compras y mirar el presupuesto con el que contamos actualmente, porque no nos podemos endeudar así de la nada. ¿Listo, Samuel? Eso tengámoslo claro. En segundo aspecto, Samuel, hay que tener en cuenta que lastimosamente algunos colombianos o establecimientos están aprovechando la ocasión para aumentar sus ganancias, Samuel. Tengan en cuenta esto, mediante la distorsión de los precios, subiéndolos en días previos para mostrar descuentos que realmente no existen y dejar su bolsillo el ahorro correspondiente. ¿Listo, Samuel? Tengamos bien claro esto. Es por esto que se debe tener claridad sobre cuál es el precio justo del producto que se desea adquirir en ese momento. Comparar varios establecimientos y en caso de identificar irregularidades, Samuel, me perdona, qué pena, porque tenemos que poner de una vez la queja ante industria y comercio, Samuel, tengamos bien claro eso. Ahora bien, un tercer aspecto es relacionado con la forma de pago que se usará y vamos por el lado de los banqueros. Con tarjeta de débito, como realizando el pago con tarjeta de crédito, tienen sus riesgos. En medio de esta delicada crisis y esta pandemia, cuidar al extremo el efectivo, pues aún no hay certeza del momento en que ella se supera, no nos han dicho nada de la pandemia, ¿listo? A pesar de que ciertas compras pueden ser convenientes y no convenientes, es mejor no exceder en los gastos y quedarse sin reservas que puedan ser vitales en los meses venideros. Eso tengámoslo claro. Si el pago se hace con tarjeta de crédito, Samuel, recomendamos como Grupo Aval la moderación, no gastar más allá de la capacidad real del pago y se tiene que tener a futuro el pago y tiene que tener en cuenta el endeudamiento que está teniendo en ese momento, ¿listo? Además, que los intereses de ese pago
pueden variar y como ya lo veníamos mencionando en siguientes preguntas, nosotros estamos brindando como Grupo Aval una tasa del 0.95 nominal mes vencido, que esto ayudará en gran disminución a los intereses de nuestros clientes, Samuel. Entonces, toca mirar la capacidad que tenemos en nuestros bolsillos y esta es mi opinión sobre el IVA, Samuel. Principalmente creo que es un problema que los colombianos nos estemos endeudando sin necesidad. O sea, nosotros brindamos beneficios y tenemos las medidas claras, pero hay que pensar para actuar y actuar para pensar, Samuel. ¿Listo? Sí, Samuel. Pues desde mi punto de vista considero que las medidas tributarias adoptadas por el gobierno nacional no tienen una verdadera repercusión en los sectores más oprimidos. Si bien se pudo notar que el gobierno dejó de percibir aproximadamente 350 millones de pesos por el no cobro del IVA de esta tributación, creería que sería más eficiente invertir estas sumas de dinero en la generación de políticas públicas, encaminadas a la generación de empleo en los sectores populares, ya que para nadie es un secreto que ellos son realmente el motor de todas las economías. Por otra parte, yo considero que el día sin IVA fue un fracaso. Llevamos varias semanas siguiendo estrictamente todos los protocolos de bioseguridad impuestos por el gobierno nacional y de nada nos sirvió permanecer en casa por varias semanas. Si miles de personas abarrotaron las cadenas y los centros comerciales y las grandes superficies, ¿en dónde quedó el distanciamiento social y las medidas de bioseguridad? Evidentemente se dejaron llevar por un descuento en el IVA y a fin de cuentas cambiaron salud por electrodomésticos. Nuestro querido Sergio está nuevamente en la calle hablando con algunas personas acerca del tema que estamos tratando hoy. Así que vamos a darle paso. Adelante, Sergio, continúa. Estamos con Sergio desde calle 80. Sergio, cuéntanos. Samuel, ¿cómo está? Buenas tardes televidentes. Vamos a continuar con la entrevista a los ciudadanos de qué piensan del coronavirus y qué piensan de la economía antes y después del COVID. Vamos a encontrar un ciudadano. Caballero, hágame un favor. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo es su nombre? Diego Betancourt. Diego, ¿cómo está? ¿Usted qué piensa del coronavirus? Del coronavirus, yo pienso que el coronavirus ha hecho que el país se vea muy afectado financieramente. Financieramente. Y ahora le hago otra pregunta. ¿Qué piensa de la economía del país y cómo cree que va el país? Pues el país poco a poco se ha visto aliviado por unas partes y se ha visto golpeado por otros sectores. Para usted, ¿qué sectores se ven favorecidos en esta pandemia y en esta crisis económica? Para mí los sectores más favorecidos han sido el sector financiero y algunas empresas que poco a poco se han ido adaptando al teletrabajo. ¿Y los menos favorecidos, Diego? Los menos favorecidos para mí han sido el turismo y últimamente también la reparación de vehículos. Listo, Diego, muchísimas gracias. Que tenga buen día, hermano. Que tenga buen día. Como lo pudieron ver televidentes, esto es lo que piensan los ciudadanos de la crisis que estamos viviendo actualmente en el país. Con ustedes los dejo con Samuel en el estudio. Muchas gracias, Sergio, por esa pequeña intervención. En otro tema muy importante, los medios de comunicación son el conducto por el cual se transmite la información a las masas. Estos mismos están en constante cambio y evolución con el fin de transmitir la información de manera más rápida y con mayor cobertura, llegar a más personas en menos tiempo. Pasando a este tema muy relacionado con las razones de esta entrevista, ya que para nosotros es muy importante el papel que tenemos que jugar los medios de comunicación. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de los medios de comunicación? ¿Qué papel creen que deberían jugar los mismos y si lo estamos haciendo bien? Sergio. Bueno, Samuel, hay que tener en cuenta que los medios de comunicación influyen mucho en cómo nos presentan las cifras y las estadísticas. Tiene que tener en cuenta algo muy importante y es el medio donde consultan las noticias, Samuel. ¿Listo? Basándose en lo que les estoy comentando, en lo que estamos hablando, los medios de comunicación ayudan mucho a informar de lo que está pasando en la actualidad, ya que las personas no pueden salir en estos momentos de las casas por la cuarentena y el aislamiento preventivo que impuso el gobierno nacional. ¿Listo?
Se necesita que los televidentes tengan una información clara y concisa a la vez, que sea oportuna y que sea en tiempo real más que todo, para que tengan mucho más conciencia de lo que está viviendo hoy en día. Y no solo eso, sin los medios de comunicación no habría un conducto por el cual transmitir a las masas. Estos mismos están en constante cambio y evolución con el fin de transmitir información clara y concisa de la manera más rápida. ¿Listo, Samuel? Eso por ese lado, tengamos muy claro eso. Los medios de comunicación también ayudan mucho a que estemos seguros y que nos muestren las cifras, las estadísticas claras, lo que se ve, y podamos cuidarnos un poco más en esta cuarentena. Para mí eso sería por el tema de los medios de comunicación, y creo que ese es el papel que están jugando hoy en día y lo están haciendo muy bien, Samuel. ¿Listo? Gracias, Sergio, por esa intervención. Qué punto de vista tan amable tienes. Quisiera saber, Andrés, si comparte la misma posición que Sergio o si tiene alguna recomendación para nosotros los medios de comunicación. Adelante, Andrés. Sergio, estoy de acuerdo con que las personas deben estar bien informadas sobre lo que ocurre con toda la pandemia y la creación de una posible vacuna y cuál es el estado actual de los países. Pero si bien es cierto, los medios de comunicación en los últimos años han perdido mucha credibilidad y en este momento, más que antes, pues los medios de comunicación se encargan de saturar a las personas día y noche con la misma información. Creo que no es por desmeritar el trabajo de algunos periodistas o medios de comunicación, pero a pesar de que sí, las personas deben estar informadas, no se puede olvidar que los medios de comunicación han perdido mucha credibilidad, como anteriormente lo mencioné. En el transcurso de los años, pues para nadie es un secreto que la mayoría de noticieros, canales, periódicos, cadenas radiales, entre otros, pertenecen a las élites económicas y dominantes, a los dueños de las grandes empresas y multinacionales, y se han utilizado con el fin de manipular las masas. Han emitido información mediática, han encubierto noticias, han creado noticias falsas que a veces favorecen a esas empresas, incluso a las naciones, y creo que muy a menudo se olvidan de la realidad en la que viven los ciudadanos de a pie. Creo que la problemática ha ido mucho más allá. Desde hace varios años han perdido bastante credibilidad los medios de comunicación. Y yo creo que también es por el desarrollo de todas estas políticas neoliberales y la política de globalización es que se evidencia que ahora más que nunca los ciudadanos ya no creen en las noticias. He evidenciado que creen más en redes sociales, aunque también se genera todo un paradigma y una paradoja, porque en estas mismas redes sociales también se están creando ahora todo ese tema de las fake news. Bueno, queridos televidentes, eso ha sido todo por hoy. Espero hayan solucionado muchas de sus dudas en cuanto a lo que está pasando en este momento en Colombia y el coronavirus. Me alegró haber tenido esta reunión con usted, Sergio. Claro que sí, Samuel, muchísimas gracias por la invitación. Espero verlo próximamente en otra entrevista o en otro programa. Que tengan buenas noches, queridos televidentes, que estén todos muy bien. Andrés, compañero, que tengan buena noche, que estén muy bien. Muchas gracias, Sergio. Igualmente, gracias también a Andrés por sus intervenciones y por la compañía que nos brindó el día de hoy. Samuel, muchas gracias por la invitación. Sergio, ha sido muy ameno poder conocer acerca de todo lo que ofrece el sector financiero para la superación de esta crisis económica. Mil gracias a todo el equipo de producción y grabación, al canal Telemolusco por brindarnos este espacio de reflexión. A todos los televidentes, mil gracias por su sintonía. Nos veremos en una próxima oportunidad. Por favor, cuídense mucho y cuiden a todas sus familias. Muchas gracias, Andrés, y feliz noche. En conclusión, luego de conocer las propuestas que podemos analizar desde el sector financiero y desde el gobierno, nos podemos dar cuenta que el país está relativamente bien encaminado. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer y mucho que aprender de esta pandemia. En mi opinión, las decisiones que ha tomado el gobierno en los sectores que analizamos han sido acertadas pero insuficientes, a la falta de una mayor coordinación y responsabilidad social. Agradecemos a todos nuestros televidentes que estuvieran el día de hoy con nosotros
Espero hayan solucionado algunas de las dudas que tenían respecto a esta crisis y el porvenir de nuestro país. Agradecemos nuevamente al canal Telemolusco por brindarnos este espacio y esperamos vernos en una nueva ocasión. No olviden suscribirse a nuestros canales y dejar su like en el video que colgaremos en YouTube. Mil bendiciones, feliz noche y hasta una próxima. Buenas noches, queridos televidentes, bienvenidos nuevamente a su programa Colombia Económica. Qué pena, queridos televidentes. Bloopers. Buenas noches, queridos televidentes, y bienvenidos una vez más a su programa Colombo Economía. Como todos los jueves en la tarde, tenemos, no, porque era en la noche, ¿sí? Muy buenas. Ay, que esto ya no es en serio, pero... Me dio risa la gente, mírenlo, mírenlo. Universidades europeas y se tiró el video. ¡Mamá! Bueno, Samuel, hay que tener en cuenta algo y es